Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿Qué todo tal? bien. En mi caso, todo bien. Bueno, importante, son mesas de exámenes maratónicas, a razón de, como se mezcla el plan 217 con el 1990, son eternas las mesas de exámenes. Así que ahora empezamos en septiembre exámenes presenciales para el plan 90, de manera tal que, bueno, veremos qué pasa. En económicas ya presencial a full. Así que, digamos, se tienen en cuenta los protocolos y demás. Tampoco es, uy, cuántos protocolos, ¿no? Porque ayer les di clase a los chicos de económicas, deben haber sido unos 80, y los 2 metros de distancia quedaron allá en el decreto, ya ni me acuerdo, en el decreto que ordenaba el distanciamiento social. Pero, pero está repleta la facultad. Se ve que el hecho de no haber concurrido durante tanto tiempo, aunque ellos son de primer año, con todo este año suficiente de no haber concurrido, van entusiasmadísimos. Así que bueno, veremos. Es un paso importante hacia la normalidad. Vamos nosotros a lo nuestro. Vamos a terminar con el tema que habíamos comenzado, que era contrato de servicio, contrato de obra. Habíamos visto contrato de servicio, ahora vamos a ver algunos puntos grises con respecto al contrato de obra, para luego explayarnos respecto de lo que es el contrato de obra y terminar con el tema de la ruina. Bien, voy a compartir pantalla de manera tal que ustedes tienen el PowerPoint, es el mismo que ya habíamos subido la clase anterior, y no olviden de leer, si pueden, digamos, cuando se pongan a estudiar la materia, el trabajo que les adjunté de contratos de servicio, que está muy bueno, ¿no? Es un análisis bastante detallado de este contrato, y a su vez trae a colación opiniones doctrinarias sobre los puntos más conflictivos. Bien, continuamos con el nuevo código. En este aspecto, como dijimos la clase anterior que tuvieron conmigo, metodológicamente el nuevo código es muy bueno, además separa las aguas, busca fundamentalmente disminuir el índice de litigiosidad. Y entonces es bastante más reglamentarista que el código de Vélez, y juega con las normas supletorias, o sea, si las partes nada dicen, se aplica esto, este instituto, esta norma, y con ello evita que ante el silencio de las partes haya litigio. Bien, por ejemplo, el 1251 nos da las pautas de cuándo, en caso de duda, puede haber contrato de obra o de servicio. Vamos a la definición. Comienza con la definición y luego establece pautas normativas interpretativas, o de hermenéutica. Hay contrato de obra o servicio cuando una persona, según sea el caso, el contratista, cuando hablamos de obra, o prestador de servicio, cuando hablamos de servicio, actuando independientemente. Recuerden lo que vimos en cuanto a lo que era la relación de dependencia. Ese pequeño contrapunto que hicimos es relevante. ¿Por qué? Porque si no se verifica esa relación de dependencia que ustedes estudian en derecho laboral, lo vemos acá en contrato de servicio, en contratos 2. Se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Este es
es la tipicidad del contrato. Recuerden ustedes, cuando ustedes quieren poner un ejemplo sobre el objeto del contrato como elemento esencial del contrato, la definición suele ser lo más explícito respecto de lo que es el objeto del contrato. O sea, si ustedes quieren definir el contrato de obra, tienen acá esta definición que es el objeto del contrato de obra y de servicio. Bien, se presume es oneroso, no obstante, es gratuito cuando las partes lo pactan, o se presume la intención de beneficiar. Clasificación del contrato. ¿A qué viene la cuestión? Si hay dudas sobre la clasificación del contrato, porque o se le va a aplicar un régimen jurídico u otro, se entiende que, fíjense ustedes, estas son las pautas normativas interpretativas, son pautas que nos da el propio código, por eso son normativas interpretativas, para interpretar ¿qué? Una relación jurídica contractual. Hay contrato de servicio cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. O sea, no me comprometo al éxito de un resultado. De manera tal que acentuamos la esencia del contrato en la ejecución de la actividad. Lo que desarrollamos los abogados al abogar, al ejercer la profesión, asesorando a nuestro cliente en un juicio, a través del contrato de servicios profesionales como es el patrocinio letrado. Por ejemplo, en ese caso nosotros prestamos un servicio, no podemos garantizar el resultado del pleito, no podemos garantizar ni siquiera por el código de ética que vamos a ganar el juicio, no podemos garantizar resultado. Debemos ser diligentes, que se concentre en nuestra actividad. Se considera contrato de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Me comprometo a, siendo abogado, entregar un contrato de locación redactado. Normalmente el abogado presta servicio, sin embargo, contrae o celebra un contrato de obra cuando se compromete, por ejemplo, a redactar un contrato, un resultado. Lo propio ocurre con el arquitecto, el ingeniero civil, cuando se obliga a ejecutar una obra. O sea, una obra que es de acuerdo a plano, al código de edificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es a la obra de acuerdo a lo pactado en el contrato y de acuerdo a las reglas del buen arte. Me comprometo a un resultado eficaz, que es reproducible o susceptible de entrega. Reproducible para la obra intelectual, una melodía. En cambio, susceptible de entrega para la obra material, una casa, por ejemplo. Los servicios prestados en relación de dependencia, ya lo vimos, se rige por la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, y los estatutos y los convenios colectivos, etc. Cuestión aparte, que eso lo verán en la asignatura correspondiente. Y luego dice que las disposiciones de este capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados. Y entonces tendremos puntualmente, por ejemplo, la ley 11.723 en materia de obras intelectuales, que se complementa con el tronco común, que es el Código Civil. ¿Por qué es importante esto de o realizar una actividad independientemente de su eficacia o me comprometo a un resultado eficaz? Luego repercute, creo que lo hablamos también en la primera clase, respecto de la responsabilidad. ¿Cómo responde ese profesional? Si yo me obligo a desplegar cierta actividad independientemente de su eficacia, contraigo obligaciones de medio. O sea, me obligo a ser diligente, me libero acreditando que fui diligente. Normalmente se dice probando la no culpa, que es una terminología, una expresión rara, pero quiere decir que de acuerdo a las circunstancias del caso, tomé las medidas
de cuidado que corresponden a un profesional. Por lo tanto, se me juzga de acuerdo a la previsibilidad de un profesional, no al de un buen padre de familia. Lo que debe prever el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el médico, el dentista, el agrimensor, etc. No se lo compara con el parámetro del buen padre de familia. Y a su vez se lo juzga de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Esto seguramente lo han visto en responsabilidad civil. En cambio, si me comprometo a un resultado, a un éxito determinado, contraigo una responsabilidad de tipo objetiva. Por lo tanto, no me libero aún acreditando que fui diligente. Tengo que acreditar la causa ajena. La causa ajena que como tal interfiere en el devenir causal y por lo tanto rompe ese nexo causal. Y la autoría del daño se desplaza del profesional que hizo mal la pared y la entregó torcida y se desplaza a el hecho de la víctima o el hecho de un tercero por el cual no debe responder o un caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la actividad. Esta también es la relevancia de esta norma, que luego repercute en materia de responsabilidad. Bien, respecto del contrato de obra y los sistemas de obra, la regulación de Vélez era realmente incompleta en este aspecto, con lo cual las partes prácticamente, cuando iban a comenzar la ejecución de una obra, tenían que prever y redactar los contratos a la perfección. De lo contrario, comenzaban las distintas interpretaciones según si es que habían celebrado un contrato por escrito, de acuerdo a las conductas contractuales de las partes, las conductas fácticas, para ver, por ejemplo, qué sistema se había contratado, si era por ajuste alzado, si era por unidad de medida, si era costa y costa, por ejemplo, o lo que les comenté al comenzar la clase anterior, el tema de la recepción de obra, a partir del cual comienza a correr el periodo de garantía por la responsabilidad por ruina. Entonces, en ese aspecto, de nuevo, el nuevo código es realmente importante, mucho más prolijo, metodológicamente mucho más comprensible. Y dice, sistemas de contratación, o sea, ¿cómo voy a ejecutar la obra material? Dice, la obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado retribución global, que es lo que resulta de la jerga, digamos, de la práctica, por unidad de medida, por costa y costa o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en el terreno del comitente o de un tercero. Y luego viene lo que les mencionaba, una pauta hermenéutica para resolver un problema interpretativo ante el conflicto de las partes si las partes nada dijeron. Si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, o sea, una presunción juris tantum, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien provee los materiales. Por lo tanto, si nada pactaron las partes, estas son las pautas que rigen y que el juez tendrá en cuenta para determinar, en definitiva, quién incumplió el contrato. Brevemente, podemos decir que en cuanto a los sistemas de contratación de obras tradicionales, tenemos el que es por ajuste alzado. Generalmente esta clasificación por ajuste alzado, costa y costa, por unidad de medida, es un criterio de clasificación teniendo en cuenta el precio. Entonces se dice que el precio es por ajuste alzado cuando lo fija el constructor y es único y es global respecto del total de la obra, sin que pueda ser, en principio, modificado. Por lo tanto,
el responsable tanto por el cómputo y el volumen de la obra, o sea, quien hace el cálculo, quien lo proyecta y por eso fija el precio único, es el constructor, o sea, la empresa constructora quien ejecuta la obra. La doctrina suele distinguir este sistema de ejecución por ajuste alzado en absoluto o relativo. Se dice que es absoluto cuando no se puede modificar ni la obra ni el precio. En cambio, es relativo cuando el precio puede modificarse durante la obra, pero en casos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles, como suele ocurrir, por ejemplo, cuando se invoca la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión para revisar el contrato en casos inflacionarios. Actualmente, contratar precisamente la ejecución de la obra con la inflación que hay por ajuste alzado y es todo un tema, porque el tema de la inflación lleva a revisar el precio, entonces no puedo fijarlo de antemano. Ahora, sostener quienes celebran un contrato hoy que es imprevisible la inflación no es así, es absolutamente previsible y debe ser contemporizado por las partes al momento de contratar. Por lo tanto, difícilmente puedas pedir la revisión del contrato por inflación, sí por una hiperinflación. Y bueno, y empezamos a discutir. Hoy la inflación interanual es cómodamente entre el 45 y el 50. ¿Ah? O sea, estamos a la vanguardia mundial, realmente muy contentos con esta inflación que tenemos. Entonces, si la inflación es del 60, no puedo invocar que es imprevisible. En cambio, si hay una hiperinflación, como pasó en la década del 80, a fines del mandato de Alfonsín, donde la inflación llegó al 1000, imagínense, en ese caso, una disparada de esta magnitud en un breve tiempo constituye algo imprevisible, porque lo normal y previsible era el 50 interanual, el 60, el 65, el 45, pero no el 1000. Bien. Por unidad de medida, ¿esto qué quiere decir? Por precio unitario. En este caso, la obra debe prestarse a que yo pueda subdividirla en distintos ítems. Ahí aparece la idea de poder fijar este precio por unidad de medida. Cada ítem, de acuerdo a cómo lo han pactado las partes, cómo se han organizado, tiene un nombre, una designación asignada y por lo tanto una unidad de medida, de manera tal que se cotiza cada unidad técnica. Por ejemplo, te pago tanto por metro cuadrado de piso. Normalmente suele utilizarse en las obras viales este sistema. O sea, pago tanto en las obras, en los contratos de obra pública, pago tanto por kilómetro construido de pavimento, por ejemplo, de calzada en realidad, de carretera, pavimentado. Bien, este es otro sistema que quizás es más cómodo porque yo puedo ejercer un control mayor porque pago a medida que ejecutan esa unidad. Bien, y por último tenemos el sistema de coste y costas, en donde el propietario se obliga a reembolsarle al constructor el costo de mano de obra, de materiales y gastos, que son los costes, más la ganancia que calculó, proyectó el constructor, que son las costas que corresponde al beneficio del constructor.
Y esto se paga semanal o mensualmente de acuerdo a la certificación de esa obra. Tantos kilómetros se han hecho, lo constata quien construye, la constructora, con el dueño de la obra, se certifica y se paga. Bien, esto es, a grosso modo, los distintos sistemas de ejecución de obra, o mejor, los más tradicionales, porque después tenés los sistemas por administración, que es normalmente lo que hacemos cuando construís tu casa, que es por administración, en donde vos salís a contratar al arquitecto que te hace los planos, salís a contratar a los albañiles que levantan tu casa, contratás al gasista que te hace la conexión del gas, al plomero. O sea, hay distintos contratos de servicios profesionales, o de obra, mejor dicho, de obra normalmente material, con cada uno de ellos. No hay una constructora como Shofi que te hace el edificio. En el caso de Shofi, presumo que él mismo construye sobre el terreno que adquirió y luego prevende bajo el sistema de la propiedad horizontal. Pero a ver, yo podría contratar con Shofi en mi terreno la ejecución de todo un edificio en donde yo contrato con Shofi como empresa constructora y él pone el plomero, él pone el gasista, él pone el albañil. Ahí hay contrato de obra, será de costa y costa, ajuste alzado, unidad de medida, etc. En el sistema de administración, que no tiene tanta envergadura, yo no contrato con la constructora, sino que contrato con Pepe Honguito, que es el maestro mayor de obra, el albañil, que viene con sus empleados, y van levantando la casa de acuerdo a los planos que me hizo el arquitecto, contrato de obra intelectual, y luego contrato con el gasista, y luego con el de los pisos, y luego con el carpintero, y así, por administración. Bien, entonces, de acuerdo a las pautas interpretativas del código, las partes pueden elegir libremente el sistema que mejor les satisfaga. Se enuncian los sistemas, si nada dice, es por ajuste alzado con provisión de materiales por parte del contratista, o sea, de la empresa constructora, de quien ejecuta la obra. ¿Y por qué el legislador se inclinó por el sistema de ajuste alzado con aporte de materiales a cargo del contratista? Por cuanto sería la modalidad contractual más sencilla. Estas son las pautas o el por qué el legislador reguló estas presunciones de esta manera. Primero, limita la responsabilidad a un precio global y fijo en favor del comitente, del dueño de la obra, evita preocupaciones y trabajos de elegir los productos que se emplearán en la obra porque lo pactamos y luego los provee la constructora. Y en los casos en que opera la presunción legal, el precio deberá ser fijado judicialmente y abonado al momento de la conclusión de la obra. O sea, si las partes nada dijeron, porque no celebraron el contrato o lo celebraron pero no se definió, bueno, como juega la presunción legal, será el juez el que lo tenga que fijar, porque de hecho las partes no lo fijaron. El juez tendrá que fijar de acuerdo a la obra realizada. Eso implica, en definitiva, que será una cuestión de índole probatoria. En cuanto a las variaciones del proyecto, esta era la reglamentación en el Código de Vélez. Actualmente, la factura técnica de la redacción de la norma es mucho mejor, porque el código prevé que cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto que combinó con el comitente, sin autorización de este comitente. Es más, cuando se trata de modificaciones que son necesarias para poder ejecutar la obra,
como pasó, por ejemplo, a la gente de Salvago, que está haciendo, que ya lo están terminando, el Centro Empresarial Torreón. Cuando comienzan para hacer las fundaciones se encuentran con un terreno pedregoso, había rocas enteras en donde eso retrasó la obra casi un año, y en donde hubo que modificarlo. Era una modificación necesaria, que no estaba prevista, estaba oculta en el terreno. Cuando empezaron a excavar, ahí lo detectan. Entonces, ante esta situación, tenemos la regla: no se puede modificar el proyecto sin el consentimiento del comitente. Bien, ahora, si es una modificación necesaria para poder avanzar con la obra, porque de lo contrario no hay obra, lo tengo que notificar al comitente inmediatamente. Y acá empieza a jugar la normativa. Notifico que es indispensable y el costo estimado. Y si las variaciones superan, como dice el 1264, la quinta parte del precio que se había pactado, en ese caso el dueño de la obra puede rescindir el contrato, rescindirlo. No hay incumplimiento, por lo tanto no hay resolución, hay rescisión en el plazo de 10 días. Bien. Efectos de la recepción y aceptación de la obra. A partir de ahora, en las normas que vamos a ver, es como un efecto dominó. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas y también a la conducta que las partes han asumido como parte de esa ejecución del contrato, interpretadas de buena fe, implican recepción y aceptación o no. Y esto detona efectos jurídicos de gran relevancia que determinan, en algunos casos, un agravamiento de la responsabilidad y en otros, una exhibición de responsabilidad. Vamos entonces. Primero, artículo 1269. Dice: se reconoce el derecho del comitente a verificar la obra a fin de determinar el estado de avance, la calidad de los materiales y los trabajos efectuados. Esto es clave. ¿Por qué? Porque solo hay recepción si se le permite al comitente ejercer este derecho de verificar la obra, derecho que no estaba tan claramente establecido en el Código de Vélez. Por lo tanto, para que haya recepción, es necesario que el comitente haya podido verificar la obra. De lo contrario, no hay recepción y no juega los plazos en contra del comitente. ¿Por qué? Porque yo puedo terminar mi casa, la constructora termina la casa. Para que haya recepción, tiene que haber una oportunidad razonable para que el comitente pueda verificar la obra. Si no la hay, porque a sabiendas las partes comunicaron recíprocamente que el dueño de la obra iba a estar de viaje durante el mes de enero, lo que fue notificado debidamente a la constructora no puede pretender que si termina el 15 de enero con un escribano y labrar un acta para que se tenga por entregada la obra y recibida por el dueño y le deja las llaves de la casa nuevita con un acta en la policía, en el vecino, en la entrada del barrio. No sirve a estos efectos tener por recepcionada la obra, ni provisoria ni definitivamente. Tiene que haber tenido la oportunidad de verificar la obra. Tipifica y determina los efectos de la recepción provisoria del nuevo código. ¿Qué dice el 271? Fíjense ustedes. Lamentablemente esto hay que tratar de memorizarlo porque es como un juego de ajedrez también. Se configura la recepción provisoria cuando se conviene o es de uso admitir un plazo de garantía para que el dueño verifique la obra o compruebe su funcionamiento. O sea, o lo pactan las partes
lo previeron al momento de celebrar el contrato. Vos como abogado, cuando asesorás a tu cliente, es bueno esto de la recepción provisoria porque te da un periodo de tiempo para inspeccionarla. O si es de uso, admitirlo. Uso que es fuente de derecho, según el título preliminar del nuevo código, pero hay que acreditar que existe ese uso. En este caso, si hay recepción provisoria, porque o se pactó un breve plazo o es de uso, admitirlo no hace presumir la aceptación. Esta es la clave. No hace presumir la aceptación del dueño de la obra. Por lo tanto, el empresario, y esto es como una correspondencia, no se libera de ninguna responsabilidad, ni siquiera de los vicios aparentes, de aquellos que son fácilmente constatables por el dueño de la obra. Por eso es importante la recepción provisoria. Se prevé entonces que cuando la entrega no se concrete a través de una recepción provisoria, es decir, que la recepción es definitiva por contrapartida, la conducta receptiva del comitente sin reservas importa aceptación. Ojo, no previmos la recepción provisoria. Entonces, yo estoy recibiendo la obra, me la están entregando. Si no hay una recepción provisoria claramente definida, ojo, ¿por qué? Porque si yo no recibo bajo reserva, se entiende que la recepción es definitiva. Entonces, si no previmos la recepción provisoria, me queda todavía como un pequeño salvoconducto, que es hacer reserva. O sea, recibo la obra bajo reserva, bajo protesta. Entonces, implica aceptación, salvo lo que protesté. Consecuencia, si no hay reserva ni recepción provisoria, se presume la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, que es contrapartida del derecho de inspección. Si podías inspeccionarlo, no lo has hecho o lo hiciste, pero no te quejaste, entonces, chau responsabilidad con respecto a los vicios aparentes. ¿Vicios aparentes cuáles? Y se ve globitos en la pared del living. No es un globito en el zócalo, que no se ve claramente, se confunde. Es una mancha de casi 10 centímetros cuadrados en el medio, donde está visiblemente levantada la pintura, vicio aparente. Se ve. La apariencia me permite, a través de mi sentido, sin necesidad de contratar a un pintor o a un arquitecto, que en este caso hay un vicio, que seguramente es una super mancha de humedad que está escondida en la pared y que me va a traer problemas a futuro. Mientras no haya ruina, la responsabilidad por este vicio aparente quedó purgada. Si hay ruina, esta responsabilidad se detona como responsabilidad por ruina, no por vicio aparente. La ruina absorbe el vicio aparente y por la calidad adecuada de la cosa. De esta manera, el nuevo código revaloriza la aceptación, de manera tal que no siempre habla de recepción. Si no hay recepción de la obra, no empiezan a correr los plazos en materia de vicios ocultos o responsabilidad por ruina. Por lo tanto, se revaloriza el tema de la aceptación. O sea, cuando realmente el dueño acepta, porque si acepta, recibe. Si acepta, recibe. Acepta porque puede inspeccionar. Puede inspeccionar, acepta, recepcionó la obra. Recepcionó la obra, comienzan a jugar una serie de plazos que son los que vamos a ver ahora. ¿Y qué es lo que dice la filmina? El
Código Civil brinda un marco conceptual para entender la conducta de las partes, o sea, la norma trata de interpretar la conducta de las partes, aceptación, recepción, a fin de atribuir responsabilidades o determinar exhibiciones de esa responsabilidad. Regulación de los vicios ocultos. Todavía no hay ruina, porque la ruina termina absorbiendo los otros regímenes de responsabilidad. Y como está en juego la seguridad edilicia, esa responsabilidad es de orden público. Si bien hay un plazo de caducidad, cualquier cosa que se pacte en un contrato no libera a la constructora, ni al arquitecto, ni al proyectista, ni al calculista, ni al promotor, caen todos como responsables. Ya vamos a ver cuándo hay ruina. Ahora estamos en la etapa de la regulación de los vicios ocultos. Dice, si se trata de vicios ocultos al momento de la recepción definitiva, que no afectan la solidez ni la hacen impropia para su destino, con esto ya les dije, hay ruina cuando el vicio aparente, el vicio oculto, afecta la solidez del edificio o hace la obra impropia para su destino. Si es un vicio oculto que no es constatable al momento de la recepción definitiva, pero no afecta la solidez ni la hace impropia para su destino, comienza a jugar la responsabilidad de la constructora. Fíjense ustedes cómo está regulada, porque acá hay que actuar en tiempo y en forma. Dice, por eso les decía que lamentablemente hay que memorizar acá, pero es clave, porque o queda exento de responsabilidad o lo hacemos responsable. Como es vicio oculto, se puede liberar. El adquirente tiene la carga. Carga no es deber, carga es actuar en el propio interés. Si no lo haces, la ley presume que no te interesa y que te bancás ese daño. El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. Nosotros vivimos desde hace 2 años. La humedad comenzó a manifestarse ahora en los zócalos, en la pared, en la losa. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. Sí, ¿por qué? Porque está trizada la pared, pero no está tan claro. Quizás el yeso que le puso el yesero, que prefiero olvidarlo porque todavía tengo sangre en el ojo de las macanas que se mandó. Entonces no tenés tan claro. O, típico caso, generalmente lo hace el electricista, ténganlo en cuenta. No es que sea vengativo, pero generalmente este error viene del electricista. Funciona perfecta la conexión de la luz de la casa, pero él es el que te empotra todas las cañerías del aire acondicionado. Entonces, para que luego no se vea feo, cuando vos instalás un split en donde vos ves el frente de la casa que sale un caño hermoso que rompe con la estética. Y no podés esconderlo porque depende del lugar de la casa donde va el split, no podés hacer una conexión tal que te vas hasta la parte de atrás de tu casa para luego ingresarla. Te gastás $10.000 para instalar un split. Y además es carísimo el split y la instalación. Entonces, ¿qué haces? Se empotra la cañería, pero esa cañería no suele ser un mismo caño que tiene 20 metros. Generalmente se va como encastrando un caño con otro y empalmándolo. Si eso no está bien sellado, ¿por qué? Hago referencia al split. Porque vos tenés la unidad exterior, que es la que chupa o expulsa, mejor dicho, chupa el aire chupado se expulsa en el interior de la vivienda, pero cuando refrigera sale agua. Ya estoy especializado en este tipo de menesteres. Esa agüita no la vas a mandar dentro de tu casa,
O como cuando a veces estás en el centro que ves que sale el caño con el agua y le ponen un bidón. Horrible. La estética, chao. Pero ¿qué haces con esa agüita? No estuvo previsto en la obra el desagüe. Bien, y acá viene el problema, que si los empalmes de esa cañería que va empotrada no está bien hecho, a vos te entregan la casa en abril, donde no prendés el aire acondicionado, seguramente si es una casa nueva, quizás tiene calefacción central, de manera tal que ni lo notás. Prendés el aire un 2 de enero y el 15 de febrero tenés una aureola en la pared pintada de blanco que parece que todo amarillo. Vicio oculto. Ejemplo para dar en un examen. Bueno, y eso no sale de un lunes para un martes, se empieza a gestar y muchas veces empieza tenue en una temporada y se potencia en el próximo verano. A esto se refiere, se manifiesta gradualmente y ahora lo podés advertir. Anda a encontrarlo al electricista. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que la enajenante haya conocido o debido conocer la existencia de estos defectos. O sea, tenés que acreditar que el enajenante, que era un profesional, conoció este defecto o lo debió conocer. Y esto para, primero, ¿qué supone? Que vos le comprás la casa a otro. Ese otro capaz que la hizo construir, pero es abogado el que la vendió, es contador, no tiene idea, celebró un contrato de obra, la construyó Juan Pérez con su constructora, y bueno, y ahora me encuentro con esa humedad. Entonces tenés la carga de probar que el enajenante conoció o la debió conocer. De lo contrario, extingue responsabilidades si no cumplís con la carga de denunciar en 60 días. Por otro lado, esta responsabilidad por vicios ocultos que no provocan la ruina, el código determina que caduca esa responsabilidad. Si es una cosa inmueble, 3 años desde que se la recibió. Si es cosa mueble, 6 meses desde que se la recibió o puso en funcionamiento. Estos plazos pueden ser convencionalmente aumentados. Es un plazo de caducidad que es de libre disposición para las partes, no para reducirlo, sí para aumentarlo. Entonces vos solo te haces asesorar antes de adquirir el inmueble y decís, mirá, no sabemos cómo hicieron esta obra, pero la hizo mi amigo, la hizo mi yerno. Imagínate vos. Decís, no, es de confianza. Mira, por las dudas, total es disponible, no podés poner menos, pero en lugar de 3, ponele 6 años. Bien. Y si no caduca, la prescripción es de 1 año. ¿Para qué? Para demandar esta responsabilidad. O sea, el vicio oculto apareció dentro de los 3 años. Yo cumplí con la carga de los 60 días. El tipo no me responde, tengo 1 año para demandarlo. Y luego tenemos la responsabilidad por ruina, en donde sean vicios ocultos o aparentes que afectan la solidez del inmueble o la hacen a la obra impropia para su destino, se detona este tipo de responsabilidad. Es una responsabilidad agravada para los profesionales de la construcción. Primero, se aplica a obras realizadas en inmuebles destinados a larga duración. Por lo tanto, si es una obra realizada en un inmueble, pero esa obra no está destinada a larga duración porque es para la expo educativa que dura en el mes de agosto, por supuesto que es responsable si se desploma la obra improvisada en el inmueble que es de propiedad del Estado. Pero no le vamos a aplicar el régimen de la ruina porque no era destinada a larga duración. Pero habrá incumplimiento de contrato y por supuesto que va a responder.
¿Quiénes responden? El constructor de una obra realizada en inmueble destinado por su naturaleza a tener larga duración, responde. ¿Ante quién? Ante el comitente y el adquirente de la obra por los daños que comprometen la solidez o que la hacen impropia para su destino. Importantísimo. Fíjense ustedes, Yofi ahora está haciendo la obra que está en calle Mariano Moreno, está casi frente a Mailó por Martínez de Rosa. Bien, habría que ver ahí cómo es internamente, porque capaz que Yofi es el desarrollador inmobiliario, no sé si tiene constructora propia, pero supongamos que Yofi es el desarrollador inmobiliario, promueve el negocio inmobiliario y es a quien yo, en definitiva, con quien yo contrato la adquisición de un departamento en obra, compraventa de una cosa futura, este departamento, que va a estar en el piso 5º. Y Yofi celebró contrato con, no sé, la Herradura Empresa Constructora S.A. ¿Cómo juega esta norma? Va a responder por ruina no solo ante Yofi, la constructora, sino ante Mauricio Boreto, que compró el inmueble, el departamento. Por supuesto que también va a ser responsable Yofi, pero ¿qué debe quedar en claro? Que durante los 10 años, como vamos a ver, que es el plazo de garantía desde la recepción de la obra para ser responsable a los profesionales de la construcción, si hay un problema en ese departamento que todavía Yofi no logró vender a terceros interesados, tiene 10 años para reclamarle a la constructora. Pero también, si el departamento se lo vendió a Boreto, Boreto tiene 10 años desde la recepción de la obra por Yofi para reclamárselo a la constructora. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con OA Construcciones? Ha tenido problemas en Torres Agustina y ha tenido problemas en otros edificios en donde no ha sido el comitente el que le reclamó, sino los adquirentes de los departamentos que han ido contra la constructora. Y en el plazo de garantía, esto en el Código de Vélez no estaba tan claro. Como es una responsabilidad de tipo objetiva, yo me comprometo al éxito de la obra, me libero acreditando la causa ajena, que son las eximentes que les mencioné al comienzo de la clase. Hecho de la víctima, hecho de un tercero por el cual no debo responder, caso fortuito, fuerza mayor, ajeno a la actividad empresaria. Obviamente, si hay un sismo en Mendoza, es responsable la constructora, no puede invocar como eximente el caso fortuito desde que es previsible y sobre todo para un profesional de la construcción que tiene que ajustar las normas o su construcción a las reglas del buen arte, muchas de las cuales está dada por el código de edificación que tienen cada uno de los municipios. Todos prevén para Mendoza el sistema de construcción sismo resistente. Profe, hay una compañera que levantó la mano. No sé Sí. si no. Léame, por favor, la pregunta. No, profe, soy yo que levanté la mano. Dígame. Le hago una consulta, profe. En el caso de la compraventa que se realiza entre Boreto y Yofi, por ejemplo, en este caso se aplicaría el deber de garantía del derecho al consumo y además de eso, la responsabilidad por vicios redditorios. También, ¿sí? Okay. Hay una relación de consumo con Yofi seguro. Y después, no vamos a entrar en detalle, esto lo van a ver en consumo. Ahí se siente un perro, que espero que no esté en desacuerdo con lo que hemos dicho en la clase. Puede quejarse igualmente. O no, espero que no sea un alumno el que está ladrando. No, profe, yo no. Una consulta, en el caso... Espere, es todo un tema si al contrato de obra se le aplican las reglas del consumo, que eso daría para otra clase, pero en principio
las normas del Código Civil sobre responsabilidad por ruina prevalecen a las normas del consumo. Sí. Ok. Y ahora una consulta. Los exámenes, por ejemplo, ¿es necesario darle como un pantallazo a lo que es el código de edificación o no? No. Ok. No. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. ¿Por qué no es causa ajena? Porque es un profesional de la construcción. Entonces, tiene que poder advertir que el cemento estaba en mal estado cuando lo preparó. O sea, está dentro del deber de previsión de la propia constructora. Por eso no puede invocar que las bolsas de cemento las compró Boreto, que era el comitente, y las compró en Samaco. No puede invocar como eximente de responsabilidad. Ahora, la responsabilidad prevista en el 1273 se extiende concurrentemente, ojo, pregunta de examen, ¿cómo responden los profesionales de la construcción? Y parece que no hubieran visto en obligaciones la diferencia entre obligaciones solidarias y concurrentes. Entonces, grábenselo, se los pido por Dios. Y recuerden lo que estudiaron en obligaciones y las diferencias entre obligaciones solidarias y concurrentes. Como en ambos casos, el acreedor puede reclamar a todos los deudores el todo, se les confunde. Pero recuerden que las obligaciones concurrentes, conexas o indistintas responden a causas, fuentes distintas, la prestación es idéntica porque todos deben pagar una suma de dinero, mientras que en la solidaria es una única prestación de sujeto plural, prestación que nace de una única fuente. Por eso en la solidaria, si yo interpongo la demanda contra uno de los deudores, tiene efectos expansivos la interrupción respecto de los demás. En cambio, en la concurrente no. Si yo demando a la constructora dentro del plazo de prescripción, pero no lo demando al proyectista, al calculista, soné, si cabe la expresión académica. Tengo que demandar a todo porque como son distintas obligaciones, no tiene efecto expansivo el acto interruptivo de la prescripción. ¿Quién responde? A toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir, si hace esa actividad su provisión habitual. Entonces, quien me vendió el inmueble responde por ruina. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista. Según la causa del daño, caen el subcontratista, el proyectista, el director de la obra, cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes, el plomero, el gasista, el carpintero, el electricista, el que patinó los pisos, el que puso el zócalo, el de la calefacción, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora quedan comprendidos no solo los profesionales de la construcción tradicionales, que acabamos de mencionar, sino también queda comprendido en la responsabilidad por ruina, lo cual es antes estaba la jurisprudencia apuntalando esta responsabilidad. Hoy queda claro, el promotor, el financista, el subcontratista, el mandatario. O sea que si yo soy quien promueve el negocio inmobiliario, pero no he intervenido en la ejecución de la obra, soy responsable por publicitar condiciones óptimas de excelencia, de calidad de esa obra y por esa promoción de un negocio que se supone que yo debía conocer y cómo se estaba ejecutando, soy responsable. De esa manera, la víctima tiene una pluralidad de sujetos pasivos para demandar. Luego veremos en el juicio quién es el verdadero responsable. Yo puedo demandar a todos como víctima. Y si en el juicio queda determinado por la pericia del ingeniero civil que en realidad fue un problema de cálculo y por lo tanto la demanda es rechazada contra todos los otros, no me imponen las costas. ¿Por qué? Porque es un tipo de responsabilidad
hasta anónima. ¿Por qué? Porque yo no sé quién causa el daño efectivamente. Entonces puedo demandar a todos. Entonces, si luego, con motivo de las pruebas producidas, se determina el responsable y se llega a rechazar la demanda contra los otros, no me pueden condenar en costa. Y si no se descubre la causa del daño, es responsabilidad objetiva. Por lo tanto, responden todos. Bien, ya casi para terminar. La ruina. Tenemos un plazo de garantía que es de caducidad de 10 años desde la aceptación de la obra, para lo cual hay que recordar derecho de inspección, verificación, recepción, aceptación. Son todos los momentos intelectuales hasta llegar a este momento de aceptación de la obra. ¿Por qué? En el ejemplo que les puse, si yo pretendo que sea aceptada la obra mientras no pudo ejercer el derecho de inspección, no puedo ir a propósito con un escribano porque soy medio pícaro y porque quizás hay algunas cosas que mejor ni mostrarla. Entonces voy con un escribano y le entrego la llave al de la garita de seguridad del barrio privado. No hay recepción de obra porque no hubo inspección de la obra y por lo tanto mal puede estar aceptada. Cualquier cláusula para eximir de responsabilidad a los profesionales en el contrato de obra es ineficaz, es una cláusula abusiva. Y tengo un año desde que se produce la ruina para demandar la responsabilidad por daños y perjuicios. Ese año es plazo de prescripción, se interrumpe y se suspende. Estos 10 años es plazo de caducidad, no se interrumpe ni se suspende. Por último, hablamos de los servicios. No puedo no mencionar estas dos normas, que el 278 y sobre todo el 279, que son normas especiales para los servicios continuados. Servicios continuados en el cual el día de mañana pueden quedar ustedes emplazados cuando asesoran a un cliente que les paga un abono mensual. ¿Qué pasa? Como son contratos de confianza, ni el cliente está obligado a aguantarte como abogado, ni vos a aguantar los gritos de tu cliente. Por lo tanto, puede existir una rescisión, es decir, la extinción del contrato sin invocar causa. Por supuesto que si hay incumplimiento, resuelvo, pero no me refiero a ese supuesto, que tiene el régimen jurídico que ustedes ya estudiaron en Contratos Civiles y Comerciales 1. Acá hablamos de rescisión, que está previsto para extinguir un contrato, porque no es ni siquiera el matrimonio ni la unión convivencial es para toda la vida. Por lo tanto, acá la puedo rescindir sin necesidad de invocar causa. Pero ¿qué pasaba? Como era de confianza, vos habías asesorado a tu cliente durante 9 años, está bien, te había pagado el abono hasta el último día, pero te decía el 20 de septiembre, el 1 de octubre, chao. Y te pagaba el abono de septiembre. Ese no es el problema. El tema es, así como ocurre con la franquicia, la concesión, la agencia, el suministro, contratos de larga duración, en los cuales tenés que preavisar, porque de lo contrario tenés que indemnizar, porque el cocontratante, primero no se lo esperaba, por eso se habla de preaviso. Preaviso que en algunos contratos está tarifado, en otros no. Para que el cocontratante pueda reacomodarse porque deja de tener como flujo de fondo lo que le daba ese contrato. Y llevaban 2, 3, 4, 5, 10 años, 15 años. Por eso la ley prevé el deber de preavisar. Y bueno, incorpora esta norma en materia de contratos de servicios profesionales. Y dice, el contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Perfecto. Si no se ha pactado plazo, se entiende que es por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada. Claro. Para ello, debe dar preaviso con razonable anticipación. Entonces, si es por tiempo determinado, solamente resuelvo por incumplimiento. De lo contrario, nos sujetamos al plazo que está
previsto en favor de los dos. Si es por tiempo indeterminado, porque no hemos pactado un plazo y empiezan las relaciones de jolgorio con el cliente mientras va todo bien, hasta que se pierde el primer juicio. Y como dice un abogado muy experimentado del Foro Mendocino, todos los clientes creen que tus obligaciones son de resultado. O sea, tenés que ganar todos los pleitos. Aunque el testigo que ofreció él se olvidó, no supo declarar, el perito constató que las cosas no eran como decía tu cliente, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso ya se van a hacer mala sangre cuando ejerzan la profesión. Pero en este caso, no hay plazo pactado, servicio continuado, 9 años llevas asesorando a tu cliente. Dice el 279, tenés que preavisarlo, pero por un tiempo razonable. Entonces, vean el trabajo que les acompañé, les habla, explica muy bien el tema de los servicios en general y de los servicios continuados en particular, pero toma partido el autor. ¿Qué pasa con el preaviso? Algunos le aplican analógicamente las normas del contrato de agencia, entonces te las tarifa por cada año un mes. Entonces, si fueron 9 años de asesoramiento, tenés 9 meses de preaviso. De lo contrario, pagas por omisión de preaviso. Otros, como Lorenzetti, aplican las normas del suministro, o sea que por lo menos 60 días de preaviso. Y otros, como Carlos Hernández, hay que estar a las circunstancias del caso para ver cuál es ese plazo razonable. Y esto implica darle al juez una facultad de razonabilidad. El problema es cuando el juez no es razonable y que según él entiende que debió preavisar 2 meses y has laburado 9 años. O 3 meses y has laburado 10 años. Habría que preguntarle al profesional que se quedó sin ese abono si después de laburar 9 años vos le decís, mirá, le vas a preavisar con una anticipación por lo menos de 3 meses. No lo hiciste, tenés que indemnizarlo de acuerdo a la facturación del último mes. Tenía una expectativa después de 9 años, creo que algo más de 3 meses. Pero bueno, esto entra dentro de lo que es objeto de discusión doctrinaria. ¿Quedó claro? Sí, profe, la verdad que bastante claro, por suerte. ¿Preguntas? Profe, ¿puedo hacer una pregunta de aclaración? Sí, claro. Lo que acabamos de ver respecto al servicio de los servicios continuados, entendí que en el caso de que no haya plazo determinado, debe realizarse de forma previa un preaviso, o sea, claro, y en este caso se aplicaría lo que es la resolución, por incumplimiento de la rescisión. La regla es, si el contrato de prestación de servicios continuados tiene un plazo determinado, Sí. en principio no se puede rescindir sin causa, salvo que las partes lo pacten. Acá hay libertad de contratación. Si las partes no lo pactan, no lo puedo rescindir. Debo respetar el plazo, salvo incumplimiento, en cuyo caso resuelvo, no rescindo. ¿Me entiende? Bien. Si no hay plazo determinado, es indeterminado, ahí se aplica la doctrina de la Corte en materia de contrato de concesión, que dijo una ABC y una obviedad. En los contratos no pueden estar las partes unidas eternamente, por lo tanto hay que reconocer un mecanismo extintorio. Si no hubo incumplimiento, bueno, tenemos la rescisión incausada. No tengo que invocar causa, pero como contrapartida tenés que preavisar para que la otra parte, el cocontratante, pueda reacomodarse. ¿Se entiende? Ok, sí, ahí está. Gracias, profe. Ok, de nada. Profesor, Bueno, cuando sí, dijo de las normas que se aplica 1 año, 1 mes, ¿de qué era? ¿De qué contrato? Contrato de agencia. ¿Entendió? Sí. Bien. Profe, una pregunta. Dígame. El tema del contrato de conforme de obra,
que le hacen firmar, por ejemplo, para una instalación de algo que te hacen conforme, bueno, vamos a utilizar esto, y vos firmás como, digamos, el que contrata el servicio, como que ya estás confirmando previamente que van a hacer esto. ¿Eso no ayuda a prever ciertos daños, digamos, responsabilidad en cuanto al que presta el servicio? No, si es conforme a obra, se lo va a firmar, por lo que entiendo, de acuerdo a su pregunta, el dueño de la obra una vez que inspeccione. Y sí, ahí en ese conforme a obra habrá recepción definitiva. Perfecto. Se supone que inspeccionó y hasta pudo haber contratado a un profesional para hacerse asesorar. Perfecto. Gracias, profesor. Ok. Bien, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase y nos vemos, no sé si la semana que viene o la otra, con contratos bancarios. ¿Ah? Está bueno, profe. Ok. Luego, profe, gracias. Listo. Gracias, profe.